Voy a empezar hoy, hermanos, a hablar un tema sobre la fe. Vamos a estar teniendo una serie de predicaciones sobre este importante tema. La fe es una de las palabras más importantes en la teología bíblica. Tiene una trascendencia importante en la vida de nosotros como creyentes. Y aquí quiero hacer una diferenciación. Nosotros somos creyentes, no somos crédulos. El crédulo cree todas las cosas con ligereza, con demasiada facilidad. Aquello que escucha lo cree sin cuestionar. Es decir, no aplica un razonamiento ni una reflexión a las cosas. El creyente es todo lo contrario. El creyente hace uso de la razón, considera la reflexión de lo que escucha, analiza las cosas porque ha entendido que la fe que tiene es esencia y es sustancia. No es una cuestión fantástica, ni es una cuestión irracional lo que escuchamos aquí. Entonces, nosotros tendríamos que poner cada tiempo y cada día más atención a todo aquello que tiene que ver con la fe. Y sobre todo, hermano, aquello que tiene que ver con lo que nos debe distinguir como cristianos hablando de fe. Déjeme explicarle. La carta a los Hebreos nos presenta en el capítulo 11 a los héroes de la fe, así se le ha denominado. Y en base a lo que está ahí nosotros vamos a entender de qué se trata la fe y hacia dónde nos quiere conducir Dios por medio de la fe. Porque la mayoría de los creyentes, cuando se habla de fe, lo identifican como la obtención de cosas y de bendiciones. Es decir, el creyente aplica la fe y dice, bueno, yo necesito tener fe para obtener esto, para que mi familia sea salva, para que mi papá cambie, para que yo sane. Y en cierta manera, es decir, eso es correcto, pero no es en primera instancia la prioridad de la fe. Nosotros hemos hecho que la prioridad de la fe sea la obtención de las cosas, pero la Biblia no nos presenta como prioridad de fe la obtención de las cosas. Y eso es lo que vamos a ver en Hebreos capítulo 11. Y espero, hermano, que con esto no se desaliente en el sentido de que siempre nos están recetando el asunto de tú pide y el Señor te va a dar y tú debes de tener mucha fe y entonces tu milagro va a suceder y entonces la prosperidad que quieres va a venir y entonces va a pasar esto y va a pasar esto y va a pasar esto otro. Hermano, tenemos que ir nuevamente a la Escritura y rescatar aquello que la Biblia tiene con respecto a la fe y tomarlo, aplicarlo a nosotros y darnos cuenta que Dios no está tan interesado en darme todo lo que le pido, ni en hacer todo lo que declare. Dios está más interesado en que tu vida se convierta en un testimonio de su poder y de su gloria a otros. No porque obtuviste lo que pediste, sino porque decidiste poner toda tu confianza en el único y verdadero Dios. Versículo 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si tú te detienes ahí, pareciera que la Escritura todo lo que me quiere decir es que si yo tengo fe en algo que no ha sucedido, entonces va a suceder. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero te lo voy a plantear de otra manera. Lo que está diciendo aquí es que para mí las promesas de Dios son una realidad aunque no las tenga. Para mí las promesas de Dios son una realidad aunque todavía no las reciba, pero ya son una realidad. Eso es lo que está diciendo ahí. Y entonces nos vamos a adentrar a una dimensión de fe diferente, porque se trata de que yo deposito mi confianza en Dios para creer lo que me ha dicho, independientemente de que lo haga o no lo haga. Lo que a mí me corresponde es creer que Dios lo dijo y por lo tanto es cierto. Amén. Podemos seguir cantando si quieren. Aprenda esto, hermano. Mira,
Si nosotros tratamos de definir lo que es la fe en base a Hebreos 11, nos quedamos cortos. Es decir, a Hebreos 11:1. Porque la mayoría pensamos que esa es la definición por excelencia de fe, pero el asunto de la fe es más amplio y más profundo de lo que nosotros mismos hemos imaginado. Nada más que los enlacistas nos están diciendo siempre que deposites tu ofrenda misionera y que entonces mandes tu petición, y que en base a que ya depositaste tu ofrenda misionera, entonces Dios va a darte lo que a petición que tú mandaste, y entonces te dicen ahí que declares y decretes y un chorro de cosas, y entonces va a suceder un milagro en tu vida. ¿Sabes qué? Las cosas no funcionan así. No funcionan así, y lo vamos a ver aquí, porque entonces te vas a dar cuenta que Dios tiene algo más grande y más profundo que hacer en tu vida y en la mía. La concordancia Strong define la fe como persuasión, credibilidad y convicción. Un diccionario bíblico de Wilton M. Nelson dice que fe es aprobación que se da de alguna verdad o confianza que una persona deposita en otra. Y es esta última frase a la que yo quiero referirme y la que yo encuentro aquí en Hebreos. ¿De qué se trata? De la confianza que una persona deposita, en este caso, en Dios. Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y luego mira lo que dice el versículo 2. Porque por ella, ¿qué dice? Alcanzaron buen testimonio los antiguos. No dice que alcanzaron las promesas, no dice que se les dio lo que se les dijo, no está diciendo que vieron milagros impresionantes y que eso los iba a distinguir. No, lo que los iba a distinguir es: alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y ahorita voy a explicar eso. Nosotros, hermanos, no nacemos con fe. La fe siempre es algo que se nos da. Es decir, cuando tú viniste a Cristo y creíste en Él, hubo una fe que te infundió el Espíritu Santo, y a raíz de ese evento el Señor sigue dándote fe. Y la fe es perfeccionada, dice Romanos 10:17, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. De tal manera que siempre que tú estás escuchando la palabra de Dios, tu fe se está afirmando, se está fortaleciendo, está creciendo. Entonces, hablar de fe es ver que lo que Dios me ha prometido ya es una realidad, porque fue Dios quien lo prometió. Yo no baso mi vida en posibilidades como cristiano, yo la tengo que basar en una realidad. Es decir, yo no puedo pensar que la fe es la posibilidad de que algo bueno suceda en mi casa o de que algo pase en un determinado familiar. No, yo tengo que presentar esto y tener la fe de creer que el Señor está obrando y va a obrar porque su palabra me lo dice. Por eso dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no puedo ver. ¿Correcto? Es más, hasta te está diciendo, no necesitas verlo, nada más necesitas creerlo. Entonces, el hombre de fe trata las promesas de Dios como realidades objetivas, y su vida se convierte en todo caso en seguridad y en confianza. Fe no es el mero hecho de creer, de decir yo creo en Dios, como lo dice mucha gente. Santiago 2:19 dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Es decir, alguien que diga yo siempre he creído en Dios, pero no va a la iglesia, no lee la Biblia y no ha tenido un encuentro con Cristo, discúlpeme, pero no tiene fe. Tiene alguna otra cosa, pero no tiene fe. Porque si la Biblia dice que la fe solo me viene por el oír la palabra de Dios, si yo no la estoy escuchando, ¿de dónde estoy sacando fe? Al menos la fe de la que habla la Biblia no es. A lo mejor es que la gente dice que tiene mucha fe. Si has oído gente que dice que tiene mucha fe y vamos, lo ven también en dirección de la obtención de las cosas. Pero eso no es tener mucha fe. Oiga, hermano, también el diablo promete cosas y las puede dar. Los de la iglesia Pare de Sufrir, allí también pasaban milagros. Te daban las sandalias de Abraham, bueno, te las vendían las sandalias de Abraham, te vendían la rosa, te vendían una rosa para que la tuvieras ahí y eso iba a estar ahí, buenas vibras, ¿no?
Después de todo es un buen negocio, creo que podríamos implementarlo aquí en la iglesia, vender algo, las corbatas ungidas del pastor o algo así, ¿no? También queremos vender abonos, es decir, que tenga su lugar aquí separado, ¿no? Y que nadie se lo gane, pero a su hermano no se lo va a vender, se lo va a prestar nada más, no se lo puede revender. Es decir, uno puede hacer negocio de todo si quisiera. Volviendo al asunto de la fe, se trata de que tú y yo vivamos en esa realidad de decir, es que es real porque Dios lo dice, no porque yo lo vea. Y quizás eso choque con mi mente que siempre quiere tener algo físico, algo que palpar para creer. Por eso luego también surge este tipo de fetichismo del que hablé, y que no solo lo tiene este grupo, sino lo tienen otros grupos. Y nosotros, hermano, tenemos que deshacernos de ello. O sea, no tengo nada, lo único que tengo es una promesa donde Dios dice que Él va a hacer este asunto, que Él va a obrar de esta manera, y eso es todo lo que necesito, su promesa. Y que dice Dios, bueno, yo te estoy dando la promesa, tú decides si la crees o no, y si te mantienes creyendo en ella o vas a seguir dudando del asunto. Es una decisión personal. Te insisto, hermano, la fe en primera instancia no es la obtención de una bendición, obtener respuesta a una determinada oración. ¿Sabes cómo lo entiendo yo en base a lo que estuve estudiando de esto? Que se trata de que la fe es esto: depositar toda mi confianza en lo que Dios me ha prometido por quien es Él. Y entonces, hermano, lo que yo obtengo es que fe no es obtención de cosas, es que yo confío plena y totalmente en Dios, en lo que Él me ha dicho en su palabra, en lo que, insisto, me ha prometido. Yo lo creo, yo confío en ello y sé que es real. Que habrá un tiempo en que lo haga, sí, habrá un tiempo en que lo haga, pero ya es real. Ya es un hecho para mí, según nos lo dice Hebreos. De hecho, tú te vas a dar cuenta que la mitad del capítulo 11 de Hebreos contiene el testimonio de una gran cantidad de creyentes que tuvieron buen testimonio porque decidieron confiar en Dios, decidieron depositar toda su confianza en Dios. Algunos de ellos no obtuvieron, y tú lo vas a decir ahí, no obtuvieron lo prometido, sino que esperaban algo mejor. Entonces, hermanos, el asunto de la fe no es solamente decir es que la mujer del flujo de sangre tuvo fe, fue y tocó el manto de Jesús y fue sanada, y entonces usted y yo hagamos lo mismo, toquemos el manto de Jesús y las cosas van a pasar. Es más que eso. Usted cree, mira, hay gente enferma, usted lo sabe, cristianos enfermos, que yo creo que han puesto su confianza en Dios y han creído que Dios puede sanarlos. Pero el que no sane no significa que no tengan fe. Es equivocado pensar que si no obtengo algo, que si Dios no me da alguna cosa, yo no tengo fe. Significa, hermano, que yo no puedo manipular a Dios y que Dios obrará en su tiempo y en su momento, siguiendo su plan y su propósito eterno en su vida y en la mía. Eso es lo que significa. Porque si usted va con un enfermo que es cristiano y le dice, es que te falta fe, hermano. Si tú vas y le dices eso a alguien, hermano, créeme que lo más seguro es que te corra de su casa. ¿Tú crees que no ha tenido fe? No, pues es que si tuviera fe yo hubiera sanado. No, no es así, hermanos. Pero te fijas cómo nuestra reacción siempre es, si tengo fe lo obtengo, si no lo obtengo no tengo fe. No, la ecuación no es así. La ecuación en Hebreos es, pongo mi confianza en Dios. Fe. Yo le creo a Dios lo que me está diciendo ahí. Pastor, pero es que yo no veo que Dios haga nada. Usted decida si sigue creyendo o no. Usted decídalo. Durante 7 años mi esposa y yo, nosotros tuvimos que confiar en Dios en que íbamos a tener hijos. O sea, ¿por qué? Porque todos los análisis, todo lo que te decían los médicos era no pueden tener hijos y no pueden tener hijos, y no es que estuvieran equivocados, tenían razón. O sea, ¿tú crees que cuando a Abraham se le dijo, Abraham, vas a tener hijos, vas a ser padre de multitudes, así como que él dijo, ah sí, yo lo creo, va a estar esto, pero súper fácil?
No, pregúntale a Agar, pregúntale a Ismael y mira las guerras que tenemos entre ambas naciones en la actualidad. Y te vas a dar cuenta que no es tan sencillo como la gente lo dice. Hermano, tenga fe, confíe, acércate. No, es que sí tenemos fe porque estamos poniendo nuestra confianza en Dios. El caso es, hermanos, que nosotros estamos involucrados en un giro de fe, o sea, todo gira en torno a la fe, pero no podemos acusar a alguien de que no tenga fe, no podemos juzgar a alguien simplemente porque no obtuvo las cosas. De hecho, a veces la fe hasta te sorprende, porque tú dices, ¿por qué recibo esto? Yo no lo pedí, pero lo recibes. ¿No a alguien le ha pasado eso? Que de repente hay una bendición que te llega y dices, oye, ¿esto de dónde vino? Es Dios bendiciendo que decidiste poner toda tu confianza en Dios. Mire, cuando usted revisa la vida de los hombres de fe, se va a dar cuenta que ninguno de ellos levantó la mano para pasar por lo que pasó. Ninguno de ellos. Pero nunca pierda de vista que Dios, aunque usted no lo crea, está formando en su vida un hombre de fe y una mujer de fe. Todo lo que estás atravesando, todo lo que has enfrentado, eso, hermano, te está forjando como un hombre y una mujer de fe. Porque a pesar de los pesares, lo que enfrentes, lo que sientas, lo que vivas, lo que te digan, tú sigues poniendo tu confianza en Dios. ¿No es cierto? Seguimos creyendo y confiando en Dios. No negamos el hecho, porque la fe no es ciega. No comparto la idea de quienes dicen que la fe es ciega. No, la fe abre los ojos y ve la realidad y me dice, para el hombre es imposible, pero para Dios todo es posible y al que cree todo le es posible. La fe abre los ojos, ve la realidad, no niega el hecho, pero pone su confianza en Dios. No se requiere ser pastor, misionero o algún tipo de personaje especial para ser un hombre de fe. A un lado tuyo hay una mujer de fe, un hombre de fe, adelante y atrás también. Mira sus luchas, mira las cosas que ha enfrentado y se mantiene firme. Eso es fe. Eso también es fe. Y esa es la fe de la que nos habla Hebreos 11. Claro, también hay una fe que me guía a la salvación, pero ese es otro momento de la fe. Yo lo estoy enfocando solamente a que no vea la fe como la obtención de las cosas. Se va a frustrar. Se va a frustrar de veras. Simplemente aprenda a verse en ese hecho. Estoy confiando en Dios, estoy teniendo fe. Los hombres que vamos a ver aquí en Hebreos, en su momento no hoy, te vas a dar cuenta que ellos eran personas comunes como tú y yo. Abel, por lo que nos dice la escritura en Génesis, era pastor de ovejas. Noé es muy probablemente que haya sido un viñador, según Génesis 9. Abraham era un hombre rico como muchos de ustedes. A ver, ¿por qué no dice amén? Era rico como muchos de ustedes. Sara era una esposa, ama de casa, abnegada, como muchas de ustedes. Era gente común. Es más, hermano, nosotros tendemos a sobreenfatizar nuestros errores y nuestros pecados, todo lo que no somos. Es que yo no soy esto, yo no soy esto, yo no soy esto. ¿Y sabes que Dios no nos cuenta así? Más bien Dios ve todo eso y dice, por eso precisamente estoy trabajando en tu vida para formar a alguien de fe, alguien que se mantenga confiando en mí. Mira, Moisés, ¿qué hizo? ¿Te acuerdas? No fue y mató a un egipcio y lo enterró en la arena, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de Sara cuando les da la promesa de que va a ser madre? ¿Te acuerdas que se rió? Dice eso el libro de Génesis capítulo 18. Dice que se rió y que dijo algo así como esto: siendo Abraham de la edad que tiene, que ya está pasadito de años, voy a encontrar deleite en él y él en mí. Y Sara se rió. Aunque después creyó, primero se rió. O sea, no era una, permítame la expresión, una mujerona de fe, ¿no? También patinó. Josué, en el capítulo 9 de su mismo libro, el mismo libro que lleva su nombre, perdón,
Josué hizo una alianza con quien no debería hacerla, con los gabaonitas. Dios le había dicho que no la hiciera y lo hizo, y le costó. Y Pedro, que es el más famoso, negó a Jesús. Tienes errores, eres candidato. Hiciste cosas que no deberías haber hecho, eres candidata. Todos somos candidatos para ser hombres y mujeres de fe. Eso es lo que está trabajando Dios con nosotros. Eso es lo que Él está haciendo contigo. Es decir, la vida cristiana no es un paseo en... ¿Dónde te gusta pasear? Por ejemplo, a mí me gusta pasear en Cancún. Y eso de pasear es tirarme en la arena y no hacer nada todo el día, más que comer y comer y comer. O sea, la vida cristiana no es eso. Pero tampoco es así como que campo de batalla, un campo minado en donde las cosas están terriblemente mal. No, se están gruesas las cosas, no es un extremo ni el otro. Vivimos una realidad, enfrentamos cosas difíciles, pero también hay un montón de bendiciones. Dios está con nosotros, enfrentamos luchas, pero Él nos da el poder para vencer. Simplemente somos gente real, que nos equivocamos, que decimos cosas que no deberíamos de haber dicho, pero eso no te descalifica para ser un hombre y una mujer de fe. Dios sigue trabajando en tu vida. Y si no tuvieras fe, no estuvieras aquí. Y si Dios no hubiera infundido fe a través de su palabra, no te mantuvieras fiel a Él, ya le hubieras dado la espalda a Dios, porque eso es algo que Satanás te va a gritar constantemente. Cuando ores y no obtengas las cosas, cuando le pidas a Dios algo y no venga, Satanás te va a decir que Dios te está fallando, que Dios no te ama, que Dios ya se olvidó de ti, que cómo puede escuchar a alguien que es como tú. Pero no le creas. La Biblia dice que tú eres su hija y que eres su hijo, hijo de Dios, hija de Dios. Cree eso, ahí plántate, y plántate en lo que la palabra de Dios dice. Entonces, hermanos, no se trata de lo que fui, ni de lo que soy, ni de lo que yo quisiera ser. Se trata de lo que Dios está obrando en mi vida. Y entonces, hermano, tendríamos que aprender esto. En esta congregación hay hombres y mujeres de fe. Nosotros decidimos poner nuestra confianza en Dios desde que fuimos salvos. Fíjate el ofrecimiento. Recibe a Cristo en tu corazón y tus pecados serán perdonados. Tuviste que creer eso, ¿no es cierto? Tuviste que creerlo. Y para creerlo debiste haber depositado toda tu confianza en Dios para decir: es cierto, mis pecados son perdonados por medio de Jesucristo. ¿Correcto? Entonces, estás poniendo tu confianza en Dios. Eso quiere decir que tienes fe. Y luego, mira, creemos otra cosa. Creemos que al morir vamos a estar con el Señor, vida eterna. ¿Sí? Y para creer eso que es tan tremendo, necesitas poner tu fe en Dios, tu confianza en Dios. De otra manera no es real. Honestamente, ¿cómo sabes que vas a tener vida eterna? ¿Cómo sabes que hay un cielo? Por los testimonios que ves ahí en YouTube del cuate ese que viajó al infierno, o de la señorita que fue al cielo y que llegó y que vio no sé cuántas cosas, que la verdad algunas cosas son muy cuestionables. O sea, ¿cómo sé que hay un cielo? Bueno, deposito mi confianza en lo que la Biblia dice y lo creo. No hay otra forma, hermano, porque no vas a saber que está en el cielo hasta que esté en el cielo. Y no hay mensajes de WhatsApp, no hay grupos de WhatsApp. No hay grupos. O sea, no hay manera de que, ¿sabes qué? Mándale un mensaje ahí al hermano Arturo para que se aliviane y dile sí hay cielo. No hay manera. Lo creemos por fe. ¿Estás comprendiendo ahora de qué se trata la fe? Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Es la parte que más me gusta a mí. Me gusta mucho el versículo, toda la Biblia me gusta obviamente, pero hablando de este asunto, el versículo 2 es fascinante. Porque ese es el punto de este asunto. De todo lo que va a empezar a hablar Hebreos capítulo 11, se desprende de allí. Se desprende de que hubo quienes decidieron confiar y creer en Dios, y eso los presentó con un buen testimonio delante de Dios y delante de los hombres, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos.
Es decir, hermano, hermana, que en esta frase, según algunos comentaristas, se trata de una acción divina, algo que Dios hace y en el que dice y presenta, en este caso, a Abraham, a Moisés, Noé, etcétera, y los presenta como aprobados delante de él porque decidieron poner su confianza en Dios. Y dice: miren, esto era lo que yo esperaba de ellos y por lo tanto ahora se convierten en un testimonio para ustedes de que se puede confiar en mí, de que yo soy fiel, de que yo no doy la espalda, de que yo soy el único Dios verdadero. ¿Sabes qué está haciendo contigo y conmigo? Está trabajando de tal manera para presentarnos a un mundo que no cree en Él, para que a través de nuestra vida Él pueda decirle a otros: miren, se puede confiar en mí, se puede depender de mí, se puede descansar en mí. Mírenlos a ellos, son el testimonio de que creen en mí y de que yo soy el único y suficiente Dios. Eso es lo que está haciendo Dios con tu vida y con la mía. Y entonces te das cuenta que si eres un hombre de fe, que si eres una mujer de fe. Si yo preguntara en las filas de este lado, ¿cuántos han enfrentado problemas indecibles, situaciones que los han hecho llorar, situaciones que les arrancaron lágrimas, que no les dejaron dormir, situaciones realmente graves y dolorosas? Estoy seguro que todos se pondrían de pie. ¿No es cierto? Pero estás aquí. Aquí estás por tu fe, nada más. Por tu fe, hermana, por su fe. Por eso está aquí. De este lado sería la misma historia, ¿no? Entonces tu vida y ahí arriba también. Y por eso puedes salir allá afuera y la gente ve a un hombre de fe y a una mujer de fe. Porque alguien te puede decir así fácilmente: oye, si a mí me hubiera pasado lo que a ti, ay no, yo no sé qué hubiera sido de mí. Exactamente, necesitas poner tu confianza en Dios. Y entonces sí vas a saber de qué se trata. Hermanos, por eso luego tú vas a leer que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Sabes qué significa eso? Nosotros no somos evolucionistas, ya voy a terminar. Nosotros no creemos que venimos del chango. Nosotros creemos que fuimos formados a imagen y semejanza de Dios. Somos creacionistas, no somos evolucionistas. ¿Ok? Dice el escritor de Hebreos: por la fe entendemos que el universo se constituyó, fue creado por la palabra de Dios. Dijo Dios: sea la luz. ¿Y qué pasó? No, yo prefiero creer en el Big Bang. Bueno, creo que se necesita más fe para creer en eso que en la palabra de Dios. ¿Comprendes lo que estamos creyendo? Hemos puesto nuestra confianza en un Dios que dice: yo dije, sea la luz, y eso sucedió, exactamente eso. Y yo lo creo como pastor, y lo crees tú como cristiano. Por eso nos movemos en fe, hermano. Ya está comprendiendo un poco más. Y en Génesis capítulo 1, en cada uno de los días que tú ves la creación, ahí está todo lo que tenemos ahora, ahí está. De hecho, lo único que siempre estuvo fue el agua. Ahí tú lo puedes leer. La capa de ozono ahí fue creada también. ¿Estás comprendiendo por qué se trata de fe? Esta vida es un asunto de fe. Porque entonces yo me muevo en ella y te estás moviendo en ella. Desde el momento en que crees que por la palabra de Dios fue creado todo, eres una mujer de fe. Amén. Pero ¿qué es más fácil, creer eso o creer que tu marido va a cambiar? Dígalo, es más fácil creer que Dios creó las cosas que creer que el tipo que está al lado tuyo va a cambiar. Pero cuando empieces a creer que Dios puede cambiar cualquier cosa, cualquier persona, bajo cualquier circunstancia, entonces te estás adentrando a la fe un poco más y un poco más. Mira, Jesús es maravilloso. Pedro le dice: Señor, cuando Pedro camina sobre las aguas, le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y entonces Jesús le dice:
¿Cuántos cursos de fe has tomado? ¿Ya depositaste tu ofrenda? A ver, Pedro, se me hace que te estás adelantando mucho, se me hace que todavía no estás listo. A mí me parece que, Pedro, no, ¿sabes que necesitas ir a hablar con el pastor Jonatán para que te dé alguna instrucción? O sea, no. Le dijo una sola palabra. ¿Te acuerdas? ¿Qué le dijo? Ven. No le dio ningún sermón ni ninguna cátedra de ningún tipo, ni lo mandó a estudiar al seminario Juan Wesley, no, le dijo, ven. Así que cuando tú estás orando y le dices, Señor Jesús, es que mira, yo estoy poniendo mi confianza en ti, yo creo que tú lo vas a hacer, yo creo que te vas a manifestar. ¿Sabes qué está diciendo Dios? ¿Estás poniendo tu confianza en mí? Excelente. ¿Sabes que a veces oramos como si quisiéramos convencer a Dios? Ándale, Señor, te lo ruego. O sea, está bien rogar y suplicar, pero no es para convencerlo, es para derramar el corazón. Nada más. Porque si he puesto mi confianza en Dios, estoy teniendo fe y yo creo que Él lo hará. ¿Qué estás poniendo en las manos de Dios? ¿Por qué estás orando? No creas que porque no lo has obtenido está fallando tu fe. No, Dios tiene otro plan y tiene otro asunto respecto a eso. Tú estás teniendo fe. Siéntete en paz, siéntete tranquila, tranquilo. Has puesto tu confianza en Dios. De eso habla Hebreos 11. Y continuaremos aprendiendo de ello. Mientras tanto, alégrate, gózate. Dios te está forjando como una mujer de fe. Y los hombres de fe y las mujeres de fe se forjan en los hornos, no en la pasividad de la playa, sino se forjan allí donde duele, donde hay que enfrentar cosas terribles. Y entonces el Señor te va a presentar ante un mundo que no cree en Él como un testimonio de fe y de confianza en Él. ¿Quieres ponerte de pie? Vamos a orar. Señor, ayúdanos a entender que no se trata de nosotros, sino que se trata de ti. Ayúdanos a entender, Señor, que tu plan es que seamos un testimonio para otros de quién eres. De que Moisés, Noé, Abraham, Josué, Sara, estos grandes hombres y mujeres que la Biblia nos presenta, decidieron poner su confianza en ti, costara lo que costara, pensaran lo que pensaran. Y entonces ellos son el testimonio de que hay un Dios. Ellos se convirtieron en un testimonio de tu poder y de tu grandeza. Y nosotros miramos a ti a través de ellos y nos damos cuenta, Señor, de que eres glorioso y grande. Pero ahora ayúdanos a entender que tú estás haciendo lo mismo con nosotros. Que nosotros somos el testimonio para los demás de quién eres tú, de tu poder, de tu grandeza, de tu misericordia, de tu gracia, de una nueva oportunidad, de restauración, de restitución. Señor, ayúdanos a entender que esto es fe y que así nos estás presentando delante del mundo. Oh Dios, te necesitamos para hacer todo lo que tú quieres que nosotros seamos. Y Señor, que a través de nuestra vida otros te conozcan, que a través de nuestro testimonio otros sepan de ti y comprendan que hay un solo Dios verdadero. Te lo rogamos, Señor. Toca nuestras vidas y que en este caminar contigo podamos seguir viendo, Señor, cosas gloriosas. Podamos seguir escuchando tu voz y podamos, Señor, seguir siendo para el mundo un testimonio de quién eres tú. Para gloria de tu nombre. Gracias, Padre Celestial. Que esta semana, Señor, sea de bendición para todos, para bendecir a otros. Que esta semana, Señor, tú nos tomes en tus manos y tu Espíritu Santo fluya a través nuestro de tal forma que alguien, al oírnos hablar, o quizás alguien reciba una oración nuestra, que alguien que sepa, Señor, lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, pueda ser tocado por ti. Ayúdanos, Dios.
En el nombre de Jesús estamos orando. Amén, Señor. Mi confianza está